Y ese reino fue muy próspero. ¿Por qué era próspero? Por mucha estructura y las conquistas realizadas por el rey Nabucodonosor. Además, para ampliar sobre las costumbres de los babilonios, les tengo que hablar que el origen de su cultura era de la antigua Mesopotamia. Parte de sus costumbres fueron las siguientes: creían en la adivinación y en las ciencias ocultas. Un ritual que tenían los babilonios era que en la fiesta de Año Nuevo ellos tomaban la estatua de su dios máximo, Marduk, la sacaban del templo y lo iban cargando hacia otro templo en la afuera de la ciudad. Y para concluir, yo voy a añadir que en la Biblia encontramos la historia cuando en una ocasión el rey Nabucodonosor hizo una estatua para que las personas la adoraran y se mostraran a escuchar el sonido de la música del instrumento. Si las personas no seguían esa orden, lamentablemente terminaban en el horno de fuego, perdiendo así sus vidas. Santo. Gracias, Señor. A su nombre. Gloria. Gracias, Señor. Esta historia la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2, cuando vemos cómo Dios libra a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, en el horno de fuego. En conclusión, escuchen bien, iglesia cristiana, mensajero del Señor, en Bayabón, Babilonia era un reino muy idólatra y lamentablemente practicaban el ocultismo, como les dije anteriormente. Todas esas prácticas, escuchen bien, que he mencionado, a Dios no le agrada. Amén. Aleluya. Hermanos y jóvenes, cuidado con todo eso. Santo. No entreguemos al ocultismo, que es la brujería, la santería, la astrología, que son los siglos del zodiaco, etc. Y tampoco no adoremos a dioses ajenos. Santo. Porque como dice la palabra del Señor, tienen boca, pero no hablan. Aleluya. Tienen ojos y no ven. Santo. Tienen orejas y no oyen. No. Tampoco hay aliento en su Aleluya. boca. Salmo 125, 16, 17. Y estos dioses son hechos por manos de hombres. Puede ser así. Si se rompen, ahí quedan. Todas esas prácticas que yo hizo, lo alejan de Dios. Aleluya. El no entregarse a todas estas prácticas es clave para no contaminarse. ¿Cuánto dice una bendita del Señor? Bueno, hermano y joven, no puedo continuar sin hablarle dónde se desarrolla esta historia del comienzo del libro de Daniel. Aleluya. Y también es nuestro personaje de la predica, que es la persona de su nombre. Recuerda, Daniel. La historia empieza cuando los israelitas fueron deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. ¿Por qué pasó eso, hermano? Ese evento fue posible porque lamentablemente los israelitas no fueron fieles al Señor. En otras palabras, no siguieron los mandamientos del Señor. Como consecuencia de todo eso, Dios permitió que todo este desastre ocurriera. Jóvenes y amados, tenemos que ser fieles a nuestro Señor y seguir los 10 mandamientos. Si no somos fieles a Dios, lamentablemente eso nos puede llevar al resultado final, que es el castigo eterno. Gloria a Dios. Jóvenes, eso hay que evitarlo. Ser fiel a Dios es la manera de no contaminarse. Amén. Por eso, yo estoy aquí para predicar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Y decirle que vale la pena estar acarreado de la mano de Dios. Amén. Que vivir a nuestra manera. O sea, Santo. vale la pena hacer la voluntad de Dios que hacer nuestra voluntad. Amén. En conclusión a todo lo que hizo, Santo. aléjense de todas las cosas que nos ofrecen este mundo. Santo. Cuando digo eso, iglesia, yo me refiero a música que no le agrada a Dios, tomar bebidas alcohólicas, ver medios ofensivos en Instagram y en TikTok, Santo. ser adicto a la droga, etc. Hacer que se vaya Dios, porque sin Cristo no podemos vivir a su Amén. nombre.
dicen amén? Amén. Ampliando los detalles acerca de la deportación, ese evento fue en tiempos difíciles. Durante ese tiempo ocurrieron 3 series de deportación. En la primera deportación estuvo Daniel y sus amigos. Recuerda que Daniel es nuestro personaje principal de la predica. Siguiendo, en la segunda deportación estuvo Ezequiel. Gloria a que era Dios. un profeta. Ese personaje fue el que hizo que los huesos secos vivieran. ¿Cuánto conocen esta historia? Lo encontramos en Ezequiel 27, pero esto es otra predica. Por último, en la tercera deportación, Poderoso Dios. aleluya, los babilonios destruyeron a Jerusalén Gloria a y el Dios. templo. ¡Wow! ¡Qué triste! Y no simplemente destruyeron a Jerusalén y el templo, aleluya, sino que también se robaron los utensilios del templo de los israelitas para usarlos en el templo pagano de Babilonia para sus propios bienes. Hoy en día, jóvenes, está ocurriendo algo parecido. Presten atención a lo que yo le voy a decir. Aleluya. 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 Gracias. El enemigo está tratando de apropiarse de esta manera de ser para que nosotros no seamos siervos del Señor y hacer cosas que a Dios no le agradan. Estos jóvenes hermanos no lo podemos permitir. Si el enemigo trata de robarnos la paz, ¿qué debemos hacer? Es más, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nosotros tenemos que reprenderlo con la verdad. Mira, Diana, ¿cuál es la verdad? La verdad es la palabra del Señor, que es mucho más fuerte que la fuerza del mal. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. De la misma manera que Jesús fue presentado por el diablo, Jesús lo defendió con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así hay que ser, hermano. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en el camino del Señor y no dejar que Satanás nos apodere de todos nosotros. El enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros. La sangre de Jesucristo tiene poder. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Como dice Juan 8:22, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará Libre. Gracias, Señor. Todo lo que Él hizo también es clave para no contaminarse. Amén, iglesia. Amén. Gracias, Señor. A su nombre. Gloria. Ahora, yo le voy a hablar lo siguiente. Nabucodonosor, rey de Babilonia, ordenó al jefe de los eunucos, o en otras palabras, el jefe de los oficiales, para que escogieran a los jóvenes israelitas, aleluya, que pertenecían a la familia real o familia del rey, otra palabra, y la nobleza. Estos jóvenes deberían tener mucho conocimiento, inteligencia, sabiduría y que fueran de buen parecer. Entre esos jóvenes estaba Daniel, que es nuestro personaje principal, y los demás jóvenes fueron Ananías, Misael y Azarías. Los significados de cada nombre son los siguientes. Daniel significa Dios es mi juez. Estos son los significados de los demás jóvenes. Ananías, el Señor bondadoso. Misael, quien pertenece a Dios, y Azarías, el Señor socorrido. Aleluya. Qué bonito los significados de estos nombres. Pero como ellos estaban en Babilonia, el jefe de los eunucos cambió los nombres hebreos por los babilonios. Estos fueron los nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesach, y a Azarías, Abed-nego. Estos mismos nombres babilonios que le dieron tenían un significado semejante a los dioses paganos de Babilonia. Lo que el jefe de los eunucos estaba tratando de hacer era que estos jóvenes se olvidaran de su verdadera identidad para que se entregaran a la costumbre de los babilonios, cosa que no le agrada al Señor. Santo. Pero a pesar de que trataron de cambiar su verdadera identidad, los jóvenes se mantuvieron firmes en la palabra del Señor. O sea, no se olvidaron de dónde ellos venían
y lo que habían aprendido, y sobre todo que eran hijos de quién? Del Señor. En los tiempos de ahora, hermano, está pasando algo que es muy parecido. Hay gente que va a tratar de cambiar la identidad de las personas, haciendo cosas que hacen, haciendo cosas que llevan a las personas que tomen decisiones que no son buenas para su vida. Para que tengan una idea, preste atención y a lo que yo le voy a decir. Un día, yo estaba viendo en mi casa, con mi mamá, por televisión, una prédica. Y escuché al predicador que contó una historia de unos padres, de un estudiante que era su hijo, le decía: aquí en esta tierra nadie te ama. Si nadie te ama, menos tú. Mire, estos son mentiras del enemigo, que no tiene parte ni suerte con nosotros. Esto, hermano, esto es un ejemplo. Cómo con palabras hirientes trata de cambiar tu identidad. A ese niño, su propio padre, con sus palabras, estaban dañando su identidad con una mentira, distorsionando la verdadera identidad y la manera en que Dios nos ve a nosotros. Dios nos ama. Somos siervos del Señor y lo creamos con propósito. Así que nadie puede con sus palabras tratar de dañar quienes somos para Dios. Ahora, quiero que escuchen este otro ejemplo de cómo la gente trata de robar nuestra identidad. La agenda progre quiere implementar en las escuelas la ideología de género a los niños para que su identidad sea distorsionada. Pero la realidad es que hay que pertenecer firme a lo que Dios ve, hombre y mujer. Amén. Todo lo demás que quiere inventar es mentira del enemigo. Permanecemos firmes a lo que Dios estableció. Él nos creó con propósito. Y antes que nosotros naciéramos, ya Dios había pensado en nosotros. Joven, que nada te robe tu identidad en el Señor. Tenemos que ser como la niña en su mamá. Y como dice la Biblia, ellos fueron sacados de su tierra, llevados a un lugar nuevo, con distintas culturas, lenguaje y costumbres. También le cambiaron sus nombres, pero eso no le afectó su personalidad, pues se mantuvieron fieles a Dios y tenían bien claro de dónde ellos venían y cuáles eran sus creencias. Y bien importante, a dónde ellos pertenecían. Pertenecían al pueblo de Dios. Que, aleluya, aleluya, gracias Señor. El no dejar que nos cambien nuestra verdadera identidad es clave para no contaminarse. Amén. ¿Quién pertenece al pueblo de Dios? Amén. Bueno, jóvenes y hermanos, toda la iglesia que está presente, todas las personas que están presentes aquí y los que están viendo a través de las redes sociales. Ahora les voy a hablar los versículos que yo escogí para esta predica. Escuchen bien. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse, y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, me gustaría explicarle estos primeros versículos. Déjame tomar un poquito de agua, dame un break. Pues lo digo así de bueno. Amén. Gracias, Señor. Bueno, a su nombre, Gloria. Daniel, como dije anteriormente, es nuestro personaje principal de esta prédica. Él toma una decisión de permanecer fiel al Señor y de no contaminarse, y permanecer fiel en la enseñanza que él aprendió en su vida. ¿Por qué tomó esa decisión? Él tomó esa decisión porque sabía si seguía el mandato del rey, podía contaminarse y perder su identidad. Daniel, como hebreo, tenía unas reglas en cuanto a los alimentos.
Había alimentos que para ellos eran considerados inmundos. Además, la comida del rey parecía que era la mejor comida. Ellos iban a comer de la misma comida que el rey se alimentaba. O sea, que era lo mejor. Pero en realidad, hermano, esa comida estaba dedicada a los dioses paganos de Babilonia. En conclusión, a todo eso, Daniel no quería contaminarse con la comida del rey, porque él sabía cuál era el propósito de esa comida o banquete. Por esa razón, Dios premió a Daniel y lo puso en gracia ante el jefe de los eunucos, que no tenía la misma creencia que Daniel y sus amigos. Hermanos y jóvenes, en nuestra vida cotidiana está pasando algo que es muy parecido. Hay cosas en este mundo que se disfrazan como cosas buenas e inofensivas. Entre ellas, la ideología de género, como yo les dije anteriormente, las drogas, las bebidas alcohólicas, las discotecas, algo que no quiero saber, algo que ustedes no quieren saber, ir al bar, los bombardeos en la música, etc. Pero detrás de todo eso, hermano, hay una gran realidad. La realidad es que todas esas cosas nos alejan de las cosas del Señor y nos llevan al castigo eterno. Porque la palabra del Señor dice: ancha y espaciosa es la puerta que nos lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecho y angosto es el camino que nos lleva a la salvación, y pocos entran por ella. Mateo 7, 13 al 14. No entreguemos a las cosas de este mundo, jóvenes, sino que huyamos como hizo allí su amigo. A pesar de que el jefe de los eunucos trató de convencer a Daniel y a sus amigos, no lo pudo lograr, porque Daniel amaba la enseñanza que recibió cuando era pequeño. Así hay que ser, hermanos. Hay que valorar, amar y retener la palabra de Dios que recibe, que es la verdad que nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Vamos a seguir con la prédica. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesac, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y ya después con tus siervos según veas. Me gustaría hablarles acerca de esos versículos y cómo nos habla hoy en día. En otras palabras, cómo lo podemos aplicar en estos tiempos. El jefe de los eunucos tenía miedo que el rey de Babilonia lo matara. ¿Cuál fue la razón? La razón era que por miedo él quería que Daniel y sus amigos comieran de la comida del rey. Pero como dije anteriormente, Daniel no quería contaminarse con esa comida. Jóvenes, escúchenme lo que les voy a decir. ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene el miedo? Ese miedo viene del enemigo, que no quiere parte ni suerte con nosotros. Gracias, Señor. Él usa el miedo para robarnos el gozo, la paz y nuestra identidad. Jóvenes, no permitamos que Satanás use el miedo para apoderarse de nosotros. Si eso sucede, hay que reprenderlo con la palabra del Señor, que es la verdad que nos hace libres. Cuando digo libres, esto no significa esta libertad que puede ser, esta libertad, cuando digo libre, esto no significa hacer lo que te queda. No y no. Eso no es. No,
Eso no toque. Esa libertad es que somos libres de toda opresión del enemigo, y con esa libertad que Dios nos da, podemos hacer de la voluntad del Señor. Esto es otra clave para no contaminarse. Aleluya. Siguiendo la misma línea de pensamiento, Daniel le dijo al jefe de los eunucos que hiciera la siguiente prueba. En vez de la comida del rey, le pidió que le diera legumbres, vegetales o verduras, en otras palabras, y agua por 10 días. También le pidió al jefe de los eunucos, o Mesal, que era su nombre, que pasados los 10 días comparara los rostros de los demás jóvenes con los rostros de Daniel y su amigo, que tomara una decisión. Daniel tenía una estrategia. No era cualquier estrategia, sino que era una estrategia segura. Esa seguridad proviene del Señor. Y por eso no le tuvo miedo y pidió lo que pidió. Porque su estrategia estaba respaldada por el Señor de señores y sabía que sería de bendición. Además, quiero compartirles que las legumbres y hortalizas son alimentos esenciales para una dieta equilibrada y saludable. Aleluya. Son ricos en nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales y fibra, que son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Además, su consumo regular puede prevenir enfermedades crónicas. Las legumbres son una fuente importante de proteínas y vegetales que se pueden encontrar en diferentes variedades, como frijoles, lentejas, garbanzos, habas y entre otras. Cada de estas variedades tiene sus propias propiedades nutritivas y beneficios a la salud. Así que la dieta de Daniel y sus amigos no era una dieta cualquiera. Era una dieta en la cual iba a dar a Daniel y sus amigos lo que necesitaban para mantener su cuerpo saludable y joven. Lo que hizo Daniel fue ser luz en medio de las tinieblas. A pesar de que Daniel y sus amigos fueron deportados hacia un reino extraño, no le tuvieron miedo a las nuevas costumbres de Babilonia y se mantuvieron firmes en la palabra de Dios. Así hay que ser, hermano, a pesar de que este mundo nos ofrece cosas extrañas, hay que mantenernos en la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies. Gracias. Jesús es el plan perfecto en esta vida. Por eso, la palabra del Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, sí. A su nombre, gloria. Jóvenes, no se cansen, porque nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Amén. Vamos allá, como decimos en Puerto Rico. El jefe de los eunucos aceptó la prueba de 10 días que le puso su amigo, y le dio legumbres y agua. Después de los 10 días, los rostros de Daniel y sus amigos lucían más saludables que los rostros de los demás jóvenes que comían de la comida de Daniel. Como dije anteriormente, las legumbres o vegetales eran muy saludables y nutritivas. Eso le ayudó a Daniel y a sus amigos a permanecer saludables. Y así fue la iglesia. Después que el jefe de los eunucos aceptara la propuesta de Daniel de darle legumbres por 10 días pasados, estos días, cuando él vio a Daniel y a sus amigos, sus rostros lucían más saludables que los demás jóvenes que comían de la comida del rey. ¡Wow! Como Dios nos respalda cuando permanecemos firmes. Gracias. Ahora, hablando espiritualmente, de la misma manera que Daniel comió legumbres y su rostro estaba más saludable que los rostros de los demás jóvenes, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios
que nos da aliento a nuestra vida y nos guía. En otra palabra, para que lo entiendan mejor, la palabra de Dios es como un GPS. La palabra de Dios es como un GPS. Gracias, Señor. Que nos guía a la vida eterna. Daniel fue guiado por Dios para que tomara una decisión que es eterna. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en instrumentos del Señor. ¡Joder! Tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor y no con las cosas de este mundo. Porque si nosotros nos alimentamos de las cosas de este mundo que nos ofrecen, nosotros podemos convertirnos en ovejas fuera del redil. Oh, aleluya. Dios tenemos hambre y sed de ti. Esta es otra clave para lo que estamos en casa. Amén. Aleluya. Buena iglesia, ya voy terminando. La hora pasa y no nos damos cuenta. Pero la gloria del Señor, y recuerda que lo estamos alimentando de la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Al fin y al cabo, Mesal, o el jefe de los eunucos, cambió la comida del rey por las legumbres que la miel le propuso. Como consecuencia de todo esto, Dios vuelve a Daniel y sus amigos, dándole más conocimiento para que entendieran toda letra y ciencia. Y a Daniel, Dios le dio conocimiento para entender toda clase de visión y sueños. Oye, hermano, aleluya. Como el jefe de los eunucos se dio cuenta que Daniel y sus amigos estaban más saludables que los demás jóvenes, él le cambió la comida del rey por la legumbre y el agua. Gracias, Señor. En conclusión, Dios premió la fidelidad de Daniel y sus amigos. ¿Cómo lo premió? Dios lo premió con una sabiduría sobrenatural que sobrepasa la sabiduría que tenía Babilonia, que era una sabiduría terrenal limitada. La sabiduría y el conocimiento de Daniel y sus amigos era una que venía de parte del Señor, del cielo, Dios del cielo, autor de todo conocimiento, porque Él es el creador de todas las cosas y todo conocimiento puede venir y puede leer. Aleluya. Y también Dios le dio a Daniel, sabiduría para que pudiera interpretar todas las clases de visión. Hermanos, cuando Daniel llega a Babilonia, Nabucodonosor quería que se olvidara de dónde venía y prepararlo para que se convirtiera en un sabio de cierta oculta. Pero él sabía quién era el Señor y había guardado la enseñanza que había recibido desde pequeño. Por eso, él propuso su corazón no contaminarse por lo que le ofrecía Babilonia. De la misma manera que Daniel y sus amigos se comportaron, así hay que ser jóvenes. A pesar de que el mundo nos ofrece cosas extrañas, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. O sea, no dejarnos contaminar con las cosas de este mundo ofrece. Si nosotros permanecemos firmes en la palabra del Señor, Él permeará nuestra fidelidad y nos dará de su sabiduría para entender cosas que antes no entendíamos. Jóvenes, aléjense del pecado y acérquense más. Porque sin Cristo no podemos vivir. Seamos los Danieles de este tiempo. Gracias, Señor, tú has sido más que bueno. Hermano y hermano, voy a hacer un llamado a aquel joven que no tiene a Cristo en sus vidas. Voy a hacer un llamado a aquel joven que no tiene a Cristo en sus vidas. O aquel joven que se ha reconciliado con Dios, se ha apartado, pero quiere volver a los caminos del Señor. El altar está abierto. Este llamado es para aquel joven o persona que tiene a Cristo en su vida y quiere aumentar su fe.
Este llamado es para todo el mundo que no tiene a Cristo, no simplemente para los jóvenes, es para todo el mundo. Aquí no hacemos sesión de personas. Pero si no quieren pasar al frente, no se preocupen, porque pueden recibir a Dios en donde quieren estar. Aquella persona o joven que no tiene a Cristo en su vida y quiere reconciliarse con el Señor, levante su mano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Dios ha sido bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquel joven que no tiene a Cristo en su vida, o aquella persona que no tiene a Cristo en su vida y quiere reconciliarse con el Señor, o aquella persona que se ha reconciliado con el Señor, se ha apartado, pero quiere volver a los pies del Señor, el altar está abierto. Levante su mano. O los que quieren a Cristo en su vida, aleluya. Levante su mano para que su fe sea aumentada. ¿Alguna persona? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. El altar está abierto si quieren pasar. Si no, pueden quedarse en el altar y recibir a Cristo, son los únicos exclusivos sagrados. Gracias, Señor. Tú has sido más que bueno. Alguna persona puede levantar su mano. No tenga miedo de recibir a Cristo como su único exclusivo Salvador. No tenga miedo, no tenga temor. Lo que tiene Dios contigo es bueno para tu vida. Los planes del Señor son de bien, no de mal. Gracias, Señor. Dios se cayó en mí. No tengas temor de recibir a Cristo. Esto es un llamado para ti. Dios te está tocando a la puerta. Dios te está tocando a la puerta, Señor, de la vida. Aleluya. Dios ha sido más que bueno. Aleluya. Aquel joven, aquella persona que lo tiene así en su vida, esa es su última llamada. Levante sus manos. Esta es su última llamada. Gracias, Señor. No tenga miedo de recibir a Cristo como su Salvador. La sangre preciosa Él vertió por nosotros. Como Él vertió su sangre preciosa, Él nos libró de todo mal. Nosotros estamos aquí. Última llamada a aquella persona que no tiene a Cristo en sus vidas, o se ha apartado. Aquella persona que también se ha llamado Él para aquella persona o joven que se ha reconciliado con el Señor, pero se ha apartado, pero quiere volver a los pies de Cristo, el altar está abierto. También te he llamado para aquellas personas que quieran aumentar su fe. Esta es su última llamada. ¿Hay más? ¿Hay alguna persona? Gracias, Señor. Bueno, inclinen sus voces. Aleluya. Guíame, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Tú has sido más que bueno. Señor, danos sabiduría y entendimiento, Señor. De la misma manera que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, así hay que ser. A pesar de que el mundo nos ofrece cosas extrañas. Aleluya, tenemos que ser luz en medio de la tiniebla. Señor, aleluya. Quita lo que quieras quitar. Todo tan del enemigo tiene que caer en el poderoso nombre de Jesús. Toda cadena tiene que romperse en el poderoso nombre de Jesús. Porque no tiene parte y disfrute con nosotros. Todo vicio tiene que romperse en el poderoso nombre de Jesús. Porque no tiene parte y disfrute con nosotros. Porque, Señor, esos jóvenes que no tienen a ti, Señor, aleluya, será el signo del Señor. Presentamos la juventud de Puerto Rico, presentamos la isla de Cordero, cada persona del mundo entero que no tiene a Cristo en sus vidas, Señor, de misericordia de ellos. Quita lo que quieras que quitar, quita lo que quieras que quitar, Señor. Todo vicio que tiene que ofrecer el poderoso nombre de Jesús, porque no tiene parte de suerte con nosotros. Todo vicio que tiene que ofrecer, toda cadena que tiene que ofrecer el poderoso nombre de Jesús, porque no tiene parte de suerte con nosotros. Aleluya. Poderoso el Rey de Reyes, Señor, Señor.
Señor, dale sabiduría y entendimiento. Para que, Señor, aleluya, aleluya, gracias, Señor. Sepa diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Sepan cuál camino coger y cuál camino no coger. Porque todas las cosas que en este mundo que nos ofrecen no son buenas. Pero las cosas que tú nos ofreces son mejores. Señor, aleluya, tenemos que ser como la que no se contaminó con la comida de Dios. Eso equivale, Señor, a las cosas de este mundo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y no contaminarnos con todo lo que tú nos ofreces. Señor, aleluya, aleluya, gracias, Señor. Tenemos que ser como Daniel. Tenemos que ser como Daniel en esos tiempos. Señor, aleluya, gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. Gracias, Señor. Todo eso lo pido. En el poderoso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Dios lo bendiga hasta aquí mi parte. Y Vanessa, pueblo tuyo. Dios me lo bendiga. A su nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Poderoso el Señor. Alabado sea el Señor. Gracias. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Aleluya. Yo creo que el Señor una